buena semana, gracias por estar una vez más acá en mi canal. El tema que te traigo hoy es la vesícula biliar, los cálculos biliares, las afectaciones de la vesícula, ¿sí? ¿Por qué nos enfermamos de cálculos biliares? Vamos a ver su origen biológico y su lectura emocional. Si te interesa este tema, quédate hasta el final del video. Para los que no me conocen, mi nombre es Evelyn Castanet y esto es Evelyn Cast. Te voy a agradecer que te suscribas y me regales un me gusta, y si sabes de alguien que le pueda servir este video, lo compartas. Yo soy acompañante biodescodificadora y coach cognitivo y me dedico a hacer consultas individuales de biodescodificación y procesos de coaching. No te entretengo más y después de la intro te espero en el desarrollo de este. Entonces, vamos a ver primero cuál es la función de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que saber que para entender qué es lo que quiso hacer nuestro cerebro, darnos como respuesta, es entender para qué sirve ese órgano o esa parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, entendiendo su origen biológico, su sentido biológico, podemos entender qué es lo que quiso hacer nuestro cerebro con esa respuesta, qué necesidad quiso satisfacer, ¿sí? Entonces, la vesícula biliar es una bolsita, un reservorio, como una vejiga, ¿sí? Donde nuestro hígado, para procesar la grasa de los alimentos, genera una sustancia que se llama bilis. Esa bilis es reservada para cuando una persona empieza a comer, la reserva en la vesícula biliar. Entonces, ¿qué es la vesícula biliar? Es un reservorio de bilis. Es como el detergente, digamos, como cuando nosotros lavamos los platos. Si lavamos los platos sucios con grasa, con agua, la grasa esa no se va a ir. Entonces, esta bilis vendría a ser el detergente. Es como que deshace las partículas de grasa, las hace súper chiquititas. Entonces, la vesícula biliar conecta al hígado con la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, a través del conducto biliar común. Cuando una persona come, ¿sí?, se empiezan a activar todo nuestro sistema digestivo y el hígado, cuando ya los alimentos pasan a la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, la vesícula se contrae y envía esta bilis que tenía reservada para seguir en el proceso de los alimentos. Pero ¿qué pasa? Esta es la función de la bilis, disolver los alimentos, la grasa. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene el colesterol alto, ¿sí?, nuestro hígado no logra procesar toda esa grasa y envía una bilis que tiene mucho contenido de grasa al reservorio. Entonces esta grasa no se termina de disolver y se cristaliza, se van acopiando y se van formando los cálculos, ¿sí?, y conjunto con las sales. Esto no habría problema si no obstruye la comunicación con el duodeno. Bueno, ahora ya sabemos la función, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es la lectura emocional de la vesícula. Cuando una persona tiene el colesterol muy alto, ¿sí?, estamos hablando de personas que no se sintieron apoyadas por papá, ¿sí?, que le faltó esa guía, esa autoridad paterna, ¿sí? Entonces van por la vida con este sentimiento de a mí nadie me ayudó, yo me las tuve que arreglar solo,
no cuento con nadie. Entonces, cada cosa que logran forma parte de su territorio. Por eso siempre les digo que cuando hay un tema de la vesícula biliar, el hígado tiene que ver mucho con el territorio, ¿sí? Son personas que protegen mucho su familia, como les ha costado todo el doble que una persona normal, que ha tenido el apoyo de papá y mamá, siempre se sienten amenazadas con el sentimiento este de perder todo lo que logré. Si yo logré tener una familia, logré tener ser el padre que no tuve con mis hijos y uno de mis hijos o mis hijos no me dirigen la palabra o no o siento que me hacen una chanchada, voy a ver reflejado todo este problema en mi vesícula, ¿sí? Cuando tuve una pérdida enorme económica, cuando perdí ese trabajo que yo creía que era el sustento principal de mi vida, cuando pierdo cosas, cuando pierdo cosas materiales, sobre todo también. Entonces, los sentimientos y las situaciones que hacen que una persona eleve su colesterol y a la vez que consuma alimentos altos en grasa, altos en este contenido y que el hígado no puede terminar de procesar todo eso y que se generen estos cálculos biliares, son los sentimientos de rencor, de ira reprimida, de angustia, de amargura. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué es una piedra. Una piedra es algo que obstruye el camino. Si yo me mantengo en esa situación de no terminar aceptando que las cosas son como son y no como me gustaría que fueran, que también están sostenidas por un montón de creencias. Los hijos le deben respeto al padre. Entonces, si mi hijo se libera de mí o hace algo que yo no tenía pensado para su destino, para mí lo voy a considerar como una traición. Entonces, esa traición va a ser una injusticia. Yo que te di todo, ¿cómo puede ser que me pagues de esta manera? O cuando soy una persona que soy muy ayudadora y cuando yo necesito, esa persona no está. Entonces, ese sentido de la injusticia, el del perder, el de darme cuenta con qué personas estoy tratando, hacen que sea una persona muy irascible, muy de activar rápidamente, porque tenemos que entender también el sentido del colesterol. El colesterol sirve para reparar las venas y las arterias que son que se ulceran para que fluya más cantidad de sangre. Cuando una persona es de carácter explosivo, de muy enojón, muy reactivo, nuestro cerebro deduce que estamos en una situación de estrés y que necesitamos pelear, que necesitamos correr, que necesitamos pensar rápido. Entonces, si yo cada situación me la tomo al extremo, voy a vivir constantemente en estrés. Entonces voy a necesitar más envío de sangre. Entonces por eso se ulceran las paredes de las venas para que pueda correr más sangre para ir a las partes de mi cuerpo que la estoy necesitando en ese momento, ya sea para correr, para pegar, para gritar, para pensar rápido. ¿Y qué pasa? Cuando ese estrés baja, el colesterol lo que sirve es para reparar esas venas, ¿sí? Los triglicéridos, el colesterol. Entonces por eso digo que generalmente los problemas de vesículas, el problema de vesícula y de piedras de cálculo son de personas que son muy reactivas, personas muy tercas, que no aceptan por ahí opiniones distintas. A la gente, a sus entornos le cuesta contarle las cosas, porque si no es como él las ve, está mal. ¿Sí? Son personas muy extremistas, blanco, negro. Pero bueno, hay que ver que si esta piedra lo está ayudando o te está ayudando a solucionar otro problema. Si yo me mantengo enojado, no me estoy permitiendo sentir esa tristeza, sentir ese enojo, sentir ese miedo a perderte. Entonces, mantenerme en ese rencor, mantenerme en ese enojo me hace que yo
pueda seguir con mi vida. No es la primera vez que sabemos que hay parejas que rompen, o padres e hijos o hijas madres e hijas que cortan en relación y prefieren estar enojadas para no sufrir. Entonces, yo quiero mantener esa piedra en mi camino, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que enferman a la vesícula. Si vos querés saber qué es lo que te está generando de estas piedras en tu vesícula, cuando tengas estos espasmos, cuando tengas estos dolores y sean identificados como cálculos biliares, lo que tenés que hacer es recordar qué situaciones estuviste pasando, qué momento de estrés extremo viviste. Hay mucha gente, muchos videodescodificadores que según el tamaño, los milímetros que tengan las piedras cuando las saquen, pueden saber el momento exacto donde se crearon esos cálculos. Por eso cuando vayas a hacer tu sesión de biodescodificación por el tema de cálculos biliares, lo que tenés que tener en cuenta es este tipo de situaciones: una amargura grande, una desilusión grande, algo que no le estás perdonando a alguien, algo que cada vez que lo recuerdes con mucha angustia, mucho dolor. El aprender a gestionar las emociones hace que te salgas de este círculo vicioso de querer tener siempre la razón. Cuando aprendes a gestionar tus emociones, cambian tus pensamientos, y al cambiar tus pensamientos, cambia tu realidad. Por eso es tan importante hacer un proceso de biodescodificación, porque ahí te vas a dar cuenta cómo estás pensando, qué pensamientos son los que te están enfermando, qué cosas no estás aceptando. Así que espero que esta biocápsula te ayude, y que cuando encuentres ese momento, escríbemelo en los comentarios y te vas a dar cuenta de cómo tu cerebro lo único que quería era ayudarte a que proceses eso. Cuando hay cálculos en la vesícula, hay cosas por trabajar, hay cosas por procesar, hay cosas por aceptar. Así que espero que te haya gustado esta microcápsula, y pronto voy a traer otros órganos, otras enfermedades para trabajar. Así que gracias por quedarte hasta el final. Te pido que te suscribas y me regales un me gusta, y por ahí que lo compartas con alguien que lo puede estar necesitando, y que te animes a una biodescodificación. Así que gracias, te mando un beso enorme, y nos estaremos viendo en la próxima semana. Chao.